Cuando miras a través del paisaje de los Estados Unidos de América modernos, las huellas reales del salvaje oeste son pocas y distantes entre sí. La revolución industrial realmente cambió la iconografía e imágenes de las fronteras americanas, las infraestructuras y las comunidades en general. Sin embargo, no todo lo que existió en los inicios de la historia de Estados Unidos se pierde simplemente en el polvo de una era más moderna. Los pueblos fantasma, en especial los de asentamientos occidentales olvidados, son réplicas pintorescas de los espacios que alguna vez ocupamos en las grandes llanuras y más allá. Los pueblos fantasma del salvaje oeste son las huellas mejor conservadas de la frontera que ahora solo conocemos a través de libros y enciclopedias. Su arquitectura en ruinas y atmósferas errantes simbolizan las actitudes improvisadas de la época. Si hay algo seguro, es que con cada pueblo fantasma viene una historia increíblemente rica, llena de comienzos optimistas y finales embrujados, muy parecido a la historia general del salvaje oeste en sí. Para obtener una mejor imagen de los tipos de pueblos fantasma que aún quedan deshabitados en las llanuras áridas y polvorientas nacidas de las fronteras americanas de antaño, aquí hay 3 fascinantes pueblos fantasma con una profunda conexión con el salvaje oeste. La balada de Buckskin Joe nos lleva de regreso en el tiempo al territorio del oeste de Kansas y al territorio del suroeste de Nebraska en julio de 1858, en un área de los Estados Unidos una vez conocida como el país de Pikes Peak, durante el auge de la prospección de oro, ahora conocido como la fiebre del oro de Colorado, en el actual Colorado. La fiebre del oro de Pikes Peak, un fenómeno de enriquecimiento rápido, ocurrió casi una década después de la primera gran fiebre del oro en la historia estadounidense, la fiebre del oro de California. Sin embargo, los verdaderos comienzos de Pikes Peak llegaron en 1835, cuando un trampero francés llamado Eustace Carrier se distrajo accidentalmente de su grupo de viaje y se perdió en las montañas rocosas del sur. Vagó por el terreno durante días y cerca del final de su miserable travesía encontró lo que solo podía ser oro. Después de salir de las rocosas, Eustace viajó hacia el sur a los desiertos de lo que hoy es Nuevo México, donde un patrólogo examinó los minerales que había descubierto. Cuando se finalizó el examen, el patrólogo informó a Eustace que había traído, en sus propias palabras, oro puro. Rápidamente, la noticia se propagó en ese asentamiento sin nombre de Nuevo México. Finalmente, Eustace reunió una fuerza de expedición para volver a subir a través de los cañones de Roca Roja y entrar en las montañas rocosas del sur, un viaje tan saturado de optimismo que los peligros que acechaban en las sombras del desierto nunca perturbaron al grupo. Y probablemente fue ese mismo optimismo desenfrenado el que limpió la mente de Eustace Carrier cuando fue incapaz de retraer correctamente sus pasos y regresar al depósito de oro en el que había entrado. No obstante, la expedición se disolvió y cada uno tomó su rumbo, pero los rumores de una maravilla rica en minerales oculta en las montañas rocosas del sur persistieron. Los rumores iniciales se disiparon después de que algunas encuestas mineras infructuosas no encontraron nada. Hasta que en 1849 dio paso a 1850, y la fiebre del oro de California vio otra gran afluencia de grupos de minería hambrientos de oro cruzar las montañas rocosas del sur hacia California. Estos mineros se enteraron de los cansados rumores sobre el oro en las montañas cercanas, y encontraron rastros del precioso metal en el arroyo que se origina en el valle del río South Platte. Sin embargo, el oro no sació la codicia de los mineros rumbo a California, y los depósitos ocultos se agitaron de nuevo por todo el actual Colorado cuando pasaron desapercibidos. Transcurrieron unos 7 años más, y el fervor de la fiebre del oro de California se desvaneció. Quedaban pocos mineros con la misma ambición en las rocosas, y casi toda esperanza se perdió hasta que un grupo de habla hispana recién inspirado de Nuevo México tropezó con oro después de establecer depósitos de placer en el río South Platte. Alrededor de la misma época, un minero de oro de Georgia llamado William Greenberry Russell escuchó a través del rumor de su esposa Cherokee que su tribu también estaba al tanto del oro en el valle del río South Platte y trajo a Russell y su grupo de minería en febrero de 1858 para unirse a la operación. Su duro trabajo no fue recompensado hasta más tarde ese verano en 1858, cuando Russell y su compañero minero Sam Bates extrajeron 622 gramos de oro sólido de un pequeño afluente a lo largo del río Platte del sur llamado Little Dry Creek. Esta fue la mayor producción de oro en las montañas rocosas del sur, generando gran emoción en todo el territorio occidental.
Con el reciente descubrimiento de grandes cantidades de oro, los asentamientos a lo largo de la base de las montañas rocosas se multiplicaron por 10. Estos puestos precarios e inspirados pueblos se extendían desde las montañas de la ciudad dorada en Breckenridge hasta los bosques en Alma, Colorado. Uno de esos asentamientos surgió en 1859. Después de que un buscador llamado Sr. Phillips presentó una reclamación minera en un área a unas 2 millas al oeste de Alma, nació un pequeño campamento minero. No obstante, al observarlo con más detalle, el Sr. Phillips creyó que la reclamación no beneficiaría sus finanzas y dejó el territorio casi tan velozmente como llegó. Sorprendentemente, el campamento minero no se marchó y un legendario minero llamado Joseph Higginbottom tomó la reclamación. El Sr. Higginbottom era más conocido por la ropa de piel de venado que adornaba, y sus compañeros buscadores de oro en el campamento le dieron el nombre de Buckskin Joe. A mediados de 1859, Buckskin Joe cribó el lecho del arroyo Buckskin, situado al este de la cordillera Mosquito de las Montañas Rocosas en el oeste del territorio de Kansas. Allí encontró más rastros de oro y el campamento minero pronto envió la palabra de que el área inmediata probablemente era una tierra prometida llena de riquezas ocultas. Pero si encontraran oro, Buckskin Joe no viviría para verlo. Debido a su adicción al alcohol y deudas por whisky, Buckskin Joe cedió los derechos de agua de su mina, recorrió las montañas San Juan luego de cambiar su oro extraído por un caballo y un arma. A pesar de la desaparición de Buckskin Joe, el resto del campamento minero creció mientras más trabajadores se unían a la comunidad y se entregaban más reclamaciones. Conforme las reclamaciones generaban ganancias, el campamento se convirtió en un próspero asentamiento para la primavera de 1860. Con la afluencia de mineros llegó una operación minera mucho más robusta. Las cajas de esclusa bordeaban el lecho del río Buckskin Creek y se construyó un molino cerca de las minas. Para septiembre, una cantidad suficiente de la población se había unido para formar un pueblo oficial, rápidamente llamado Buckskin Joe, en honor al hombre que realmente reunió la primera comuna minera real y encontró oro. Los primeros días de la tenencia de Buckskin, Joe vieron a 2,000 hombres poblar el pueblo. Al inicio, solo había 2 hermanas viviendo en el pueblo, Laura y Janet Dodge. Algunos habitantes intentaron cambiar legalmente el nombre del pueblo a Lorette, un acrónimo de los nombres de las hermanas. Pero el nombre Buckskin Joe ya se había quedado, y quienes conocían su estatus no lo cambiaron. Para agosto de 1861, Buckskin Joe contaba con una oficina de correos oficial, 2 hoteles y 14 tiendas, incluyendo la exitosa tienda general de Horace y Augusta Tabor. La pareja no tardó en extender su alcance por todo el pueblo, y Horace obtuvo el título de jefe de correos después de ser un inversor bienvenido en los asuntos de la mina de oro. Desde hace mucho se cuenta que Augusta, la esposa de Horace, era la verdadera operadora de la oficina de correos de Buckskin Joe. Sin embargo, al ser mujer, no se le permitía legalmente ostentar el título de jefa de correos, un perturbador pero preciso microcosmos de las pruebas que las mujeres enfrentaban al buscar la igualdad en la frontera estadounidense. Otra historia muy discutida de una pionera femenina de Buckskin Joe es la leyenda de Silver Hills. Silver Hills era una bailarina anónima que llegó a Buckskin Joe en 1861. Aunque no conocía a nadie en el campamento minero, los cautivaba con su inquebrantable destreza en el baile y sus impactantes presentaciones. Ella se expresaba a través de la danza y brindó a Buckskin Joe un entretenimiento sin precedentes en el recién fundado territorio de Colorado. Al llegar, Silver Hills planeaba quedarse solo unas noches para bailar antes de ir al siguiente pueblo. No obstante, la persistencia de los mineros locales bastó para persuadirla de establecerse en Buckskin Joe y recibió los obsequios de sus vecinos con gran aprecio. Sin embargo, esta admiración se convirtió en valentía cuando en el invierno de 1861 el virus de la viruela arrasó Buckskin Joe. Los hombres caían como moscas, tanto en casa como en las minas. La gente moría tan rápido que el cementerio no podía enterrarlos a tiempo, dejando montones de cadáveres en la ladera. Los habitantes del pueblo intentaron alertar a una red de enfermería en Denver, Colorado, pero debido a la escasez de personal y al impacto de la viruela, nadie respondió a la llamada. Excepto Silver Hills, nadie más. La antigua chica del salón de baile se arremangó y se aventuró de cabaña minera a cabaña minera, asegurándose de que los enfermos fueran atendidos, sus familias debidamente alimentadas y los muertos respetuosamente enterrados.
Finalmente, en la primavera de 1862, el virus de la viruela que alguna vez fue rampante en Buckskin Joe desapareció. Pero entre las cenizas, Silver Hills no fue encontrada. La mujer que salvó a cientos de vidas y cuidó a cientos de otras desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Los mineros llegaron a su cabaña en el pueblo, pero no pudieron encontrarla. Toda la residencia estaba limpia, como si Silver Hills hubiera señalado que no volvería. Las diligencias y establos de caballos informaron que ninguna mujer había salido en carruaje o a caballo, haciendo la desaparición de Silver Hills tan legendaria como sus heroísmos inesperados. Los rumores se extendieron más rápido de lo que se podían controlar. Algunos creían que al final de la pandemia de viruela, Silver Hills contrajo el virus. Aunque sobrevivió, la enfermedad dejó cicatrices terribles en el rostro de la bailarina. Ella se marchó para iniciar una nueva vida, ya que sus días como artista habían llegado a su fin. Años después de la epidemia, los residentes de Buckskin Joe reportaron ver a Silver Hills, con un velo grueso para esconder sus cicatrices, vigilando el cementerio local que ella ayudó a establecer. Sin embargo, la mujer nunca fue hallada, quedando solo una leyenda. Y sin embargo, el brillante impacto que Silver Hills dejó en la gente de Buckskin Joe no fue olvidado. En su honor, los habitantes del pueblo nombraron una montaña cercana con su famoso apodo, Monte Silver Hills. Sin embargo, algunos fieles de Buckskin Joe no estaban convencidos de que Silver Hills hubiera desaparecido por completo. Sentían que su espíritu había vuelto a su campamento minero en Colorado, recorriendo el cementerio de noche con flores en brazos, aún con el velo negro en la cabeza. La leyenda dice que si se le habla o se le acerca, el fantasma de Silver Hills se evaporará en el aire fresco y rocoso de la montaña, pero que nunca abandonará las almas de aquellos a quienes ayudó a cruzar al más allá. Silver Hills tampoco sería el único espíritu que supuestamente rondaría por el que pronto sería un pueblo fantasma. También está la fantástica historia de Shaw, Dawson Hitchpath, un desafortunado minero que cayó desde el Monte Boss hasta su muerte cerca de Buckskin Joe en julio de 1865. El cuerpo mutilado de Hitchpath fue enterrado en el cementerio local tras ser descubierto. Poco después, los restos esqueléticos del minero fueron encontrados de manera horrorosa en la cama de una trabajadora sexual en Alma, a 2 millas de distancia. Cuando se intentó volver a enterrar los huesos, se encontraron una vez más en la cama de una trabajadora sexual, pero esta vez en Buckskin Joe mismo. Eventualmente, todo el territorio de Colorado se enteró de los huesos malditos de J. Dawson Hitchpath, y algunos llegaron hasta el punto de tirar los restos en los sistemas de letrinas cuando aparecían en el edredón de una mujer desafortunada. Los historiadores afirman que la reaparición de los huesos no era más que una broma realizada por menores aburridos o adolescentes traviesos, pero seguramente no sería la única aparición desordenada que caía sobre Buckskin Joe durante su apogeo. Desgraciadamente, el dorado Buckskin Joe no perduró. Para 1866, la mayoría de las minas estaban agotadas, el molino local había cerrado y la ciudad estaba rápidamente desierta. Los mineros y sus familias se mudaron, mientras que los demás empresarios buscaron oportunidades en otros lugares de los territorios occidentales. El tribunal del condado de Buckskin Joe fue trasladado a Fairplay, Colorado, la nueva sede del condado de Park, y la mayoría de sus estructuras fueron abandonadas a la ruina durante décadas. Eso fue hasta 1957, cuando un hombre llamado Carroll Smith encontró ayuda para resucitar el pueblo fantasma de Buckskin Joe a su antigua gloria. En California, Carroll conoció al director de arte Malcolm F. de Metro-Goldwyn-Mayer, Brown y al propietario del ferrocarril escénico Royal Gorge, Don Tyner. Los tres hombres se unieron para reconstruir el edificio principal de la ciudad de Buckskin Joe en un terreno a 70 millas del sitio original. También transportaron la antigua tienda General Tabor desde la antigua parcela de Buckskin Joe, la única estructura que sobrevivió. El nuevo Buckskin Joe se volvió una popular atracción turística y locación para películas de Hollywood. Las principales películas rodadas en el campamento minero regurgitado variaron desde Cat Bayou y True Grit a finales de los años 60 hasta The Cowboys y Silverado en los años 70 y 80. Cuando no se rodaban películas, uno podía experimentar la vida original en el salvaje oeste. Se realizaban simulacros de tiroteos, clases de ganadería y todo sobre la minería de oro. Cerró en el verano de 2011, después de que el dueño anunció que había sido comprado. El comprador resultó ser el multimillonario William Koch, quien trasladó la ciudad una vez más a su rancho privado en la zona rural de Colorado, haciéndola inaccesible al público por última vez.
Mientras tanto, en la ubicación original del Buckskin Joe original solo quedaba el cementerio. Aún con piedras y marcadores de tumbas, las marcas en el cementerio sugieren a los historiadores que la ciudad alcanzó su apogeo en 1862 con una población de cerca de 3.000. Presentó salas de juego adicionales, salones, un periódico, un espectáculo de juglares itinerantes, además de los bancos, tiendas y juzgados ya existentes. Era la ciudad minera por excelencia de la frontera americana, dejada a pudrirse tan rápido como cobró vida, dejando atrás apenas unas pocas historias de fantasmas y una lección en el paisaje siempre cambiante del sueño americano. Un campamento minero convertido en municipio y luego en ciudad fantasma se encuentra a 900 millas al norte de Buckskin Joe, Colorado, y de otra antigua ciudad montañosa rica en oro llamada Garnett, Montana. Los orígenes de Garnett se remontan a 1865, cuando unos pocos mineros autónomos, persiguiendo la oportunidad en Gulch, descubrieron una preciosa piedra preciosa llamada granate en los valles cercanos al este del Pico de la Unión. Estos mineros siguieron a otros que a principios de 1860 encontraron rastros de estos minerales y finalmente hallaron oro a medida que avanzaba la década de 1870. Mientras aumentaba el número de mineros, también crecía la población de su campamento en las estribaciones. En un momento hubo 50 minas en las montañas que rodeaban los asentamientos, y ninguna vio la expansión que Garnett vio al entrar en los 1890. De hecho, Garnett no se llamó así hasta 1895, antes se le conocía como Mitchell, Montana. Los mineros acampados cerca descubrieron que estaban justo encima de la Beta Garnett, donde se encontraron originalmente las gemas en abundancia. Así, el nombre cambió a Garnett, y curiosamente, poco después, los mineros encontraron oro en la mina Nancy Hanks, y toda la operación minera se trasladó de Garnett al oro. En 1896, el oro de la mina Nancy Hanks solamente generó cerca de $700,000, lo que equivale a $25,500,000 hoy en día al ajustar por inflación. El dinero luego se recirculó directamente a través de la economía de Garnett y la ciudad vio su mayor aumento de población en 1898, con una estimación de 1,200 ciudadanos, llenando las 4 tiendas de la ciudad, 13 salones, instalaciones médicas, barberías y peluquerías, una carnicería para los rancheros locales, una lavandería y 4 hoteles. Los salones y hoteles eran puntos calientes para los negocios, con transeúntes y compradores de oro alquilando habitaciones. En 1898, una noche de estancia costaba entre $1 y $3, pero incluso los más pobres no eran rechazados. En el ático del hotel Joe Sioux Wells, los huéspedes que pagaban 25 centavos recibían una habitación sin ventanas, cama y comida. En un giro más drástico que otros asentamientos mineros del oeste, Garnett no solo albergaba mineros y animadoras, sino también solteros, parejas recién casadas persiguiendo su sueño americano, y familias buscando criar hijos lejos de la costa este, los pantanos del sur y los desiertos del oeste. Garnett, un campamento minero remoto poco común, tenía una escuela completa gracias a la gran cantidad de jóvenes y familias. No había otro asentamiento importante a decenas de millas, y se requería al menos un viaje de 3 días para llegar allí y recoger suministros vitales. Por suerte, había una operación de diligencias en Bearmouth, al sur de Garnett, y cadenas de suministro más grandes en Missoula, el municipio más cercano. En general, los ciudadanos de Garnett eran felices. Los niños llenaban las aulas y las calles en los veranos, con los maridos regresando a casa con sus esposas desde las minas por las tardes. Si uno tomaba una foto de la familia promedio de Garnett, tomaría una foto de la familia promedio estadounidense, tal como se pensaba que era cuando los restos del destino manifiesto aún perduraban en el vasto campo. Además, la gente de Garnett disfrutaba del mejor entretenimiento disponible en una zona tan remota de los Estados Unidos. La ciudad veía frecuentes fiestas en salones de baile y residencias privadas, picnics estacionales, excursiones de pesca para construir comunidad y las habituales celebraciones con juegos de cartas y bebidas en los salones locales. Hasta el día de hoy, se dice que en Garnett los vicios se mantenían mayormente en secreto al anochecer, debido a la proliferación de valores familiares. En la ciudad, nunca se habló abiertamente sobre la prostitución y los círculos de juego. La cárcel se cernía sobre las cabezas de los borrachos ocasionales, asustándolos hasta la sobriedad.
Por lo tanto, nunca se revelaron los lugares de los vicios de Garnet, y ahora un misterio único cubre donde todavía se encuentran los salones. Desafortunadamente, la magia de Garnet, Montana se agotó al igual que el oro. Para 1905, casi todas las 50 minas cercanas estaban vacías, y solo un par de cientos de residentes leales permanecieron en el antiguo campamento. Estos residentes fueron expulsados aún más violentamente en 1912, cuando un incendio arrasó Garnet y casi la mitad de las estructuras. En 1914, la Primera Guerra Mundial se llevó a los pocos jóvenes que aún rondaban las minas, y Garnet quedó prácticamente desierta. En un giro extraño y poco común en estos pueblos mineros olvidados de los territorios occidentales, Garnet no permaneció muerta por mucho tiempo. En 1934, los buscadores de oro y mineros regresaron en masa a Garnet, cuando el presidente Theodore Roosevelt firmó la Ley de Emergencia Bancaria en marzo de 1933, elevando finalmente el precio del oro de alrededor de 16 la onza a alrededor de 35 la onza. Como antaño, la segunda fiebre del oro de Garnet fue fugaz. La Segunda Guerra Mundial, al igual que la primera, alejó a los jóvenes del campamento minero. Para mediados de los años 40, Garnet se convirtió nuevamente en una ciudad fantasma, esta vez para siempre. Pero no todo quedó en silencio en el abandonado y pintoresco campamento minero. En los años 70, después de que Garnet fue despojado de sus antigüedades, los conservacionistas se movilizaron por la ciudad para salvar la atmósfera e imaginería antigua que aún transmitía. El movimiento fue apodado la Asociación de Preservación de Garnet, y el esfuerzo salvó al menos 30 edificios, incluyendo el infame JTK, Wells Hotel, el Salón Kelly y la tienda Davis. Debido a los éxitos del movimiento de preservación, Garnet es ahora una atracción estable para turistas y cazadores de fantasmas de todo Estados Unidos, viendo hasta 16,000 visitantes por año. La leyenda cuenta que uno puede escuchar música de piano retro y el sonido de las multitudes riendo emanando de las paredes del Salón Kelly. También hay rumores de pasos inexplicables que se escuchan por encima del primer piso de JTK, Wells Hotel, pero solo cuando el oyente se encuentra en el exterior. Uno podría pensar que Garnet, Montana, es como cualquier otro pueblo fantasma erigido en todo el oeste, hecho poco original para beneficios comerciales y sujeto a las mismas viejas y aburridas ideas turísticas, con luces trucadas y altavoces ocultos dispuestos para intentar una falsa autenticación al revivir el viejo oeste. Pero eso distingue al remoto campamento minero de otros, como Buckskin Joe. No hay empresas ni marcas importantes acechando un centro de bienvenida al llegar a Garnet. Todo lo que queda son lo que se dejó en los años 40, piezas de muebles saqueadas de la arena. Así que si alguna vez llegas a la porción de paraíso de granate convertido en oro, lo que ves y escuchas es real. Fantasmas en formación de 160 años. La historia de Freeman Junction se remonta más allá de la historia registrada y a la era en la que los colonos blancos ni siquiera estaban en la conciencia de los nativos americanos y sus tribus que dominaban las cimas de las cordilleras y los fondos de los extensos desiertos en la región ahora conocida como la actual California de los Estados Unidos. El actual condado de Kern fue originalmente un cruce de senderos indígenas a través de un manantial en el desierto. Los nativos americanos lo usaban como campamento, como lo sugieren los morteros de roca madre dispersos en los alrededores que datan de antes de la colonización. La tierra permaneció libre de vaqueros y mineros hasta 1834, cuando un hombre de montaña, un explorador llamado Joseph R. Walker, se encontró con el manantial de la Unión después de escalar la cordillera de Sierra Nevada y trazar el paso que ahora se atribuye a su nombre, llamado el Paso Walker. Aunque el área parecía propicia para el asentamiento, Joseph R. Walker no acostumbraba a acampar y permanecer en un mismo lugar por mucho tiempo. Más bien, el legendario explorador continuó hacia el oeste y dejó las promesas ocultas de la encrucijada del desierto para el próximo afortunado rezagado. Esas personas no llegarían hasta el invierno de 1849 y 1850, cuando algunos grupos intentando capitalizar la fiebre del oro de California quedaron atrapados en la implacable infinidad del Valle de la Muerte y casi perdieron su camino dando tumbos por las sierras nevadas. Sin embargo, mientras se detuvieron en la encrucijada, los 49ers no se quedaron por mucho tiempo, ya que la lujuria por el oro seguía fuerte en febrero de 1850 y continuaron hacia los campos de oro que supuestamente se encontraban adelante.
No fue hasta finales de 1873 o principios de 1874 cuando un miembro de esos grupos de minería de los 49er llamado Freeman S. Raymond volvió a la encrucijada del desierto para levantar una estación de diligencias, en el punto donde el camino Walker Pass se desviaba de la ruta principal hacia Los Ángeles, California, enlazando el tráfico minero con los pueblos próximos. La encrucijada de Freeman fue oficialmente colonizada y, a pesar de su pequeño tamaño, formó una comunidad vital para los mineros del desierto y sus familias en los pueblos aledaños. Pero no todo era felicidad en la encrucijada de Freeman. No mucho después de que Raymond terminara su estación de diligencias llamada Coyote Holes, el infame bandido californiano Deversio Vázquez hizo su presencia conocida en el municipio de Kern County. El 25 de febrero de 1874, Vázquez y un equipo desaliñado de forajidos asaltaron la encrucijada de Freeman y robaron a varias cuadrillas que trabajaban en los vagones de carga en Coyote Holes. Llevaban días observando la encrucijada de Freeman desde un escondite secreto llamado Nido de Ladrones, situado cerca en las estribaciones de la montaña Scodie. Mientras Vázquez y su compañía hacían su escape, no perdieron tiempo en robar a un carruaje que llegaba de toda su riqueza antes de disparar a uno de los trabajadores y apresurarse de regreso al desierto de donde venían. Sin embargo, Raymond hizo lo correcto con las víctimas del robo y continuó operando los agujeros de Coyote y manteniendo a flote la encrucijada de Freeman. En 1890 se construyó una oficina de correos junto a la estación de carruajes, y el asentamiento siguió asistiendo a los viajeros del desierto y la montaña por años. Hasta agosto de 1909, cuando Freeman Raymond falleció y dejó su encrucijada a los colonos que aún vivían en la tierra. Sin embargo, su paz era infantil cuando una tribu de nativos americanos locales aprovechó la muerte de Raymond para reclamar lo que alguna vez fue su tierra ancestral. En 1909 los indígenas quemaron la estación de Etapa y la oficina de correos, ahuyentando a los pocos colonos restantes hacia las ciudades cercanas. Sin embargo, la tierra nunca fue totalmente reclamada por los nativos americanos, y la unión quedó inactiva por más de 10 años. En los años 20 se realizaron más intentos de colonización en Freeman Junction, notablemente por el señor y la señora Cien Lair Cien Miley. Aunque no sin dificultad, finalmente lograron abrir una gasolinera y un taller mecánico cerca de su cabaña de piedra en el centro del pueblo. Suficientes personas se unieron a la pareja Miley para planear una nueva oficina de correos que se construiría en 1953, pero las conversaciones fracasaron cuando Freeman Junction ya no pudo sostenerse económicamente. Sin poder recuperar su correo de forma práctica, los habitantes de Freeman Junction fueron abandonando el pueblo en busca de comunidades más modernas. En junio de 1978, el pueblo fue declarado muerto oficialmente, y los restos de las estructuras olvidadas fueron demolidos para construir el acueducto de Los Ángeles. El último símbolo de Freeman Junction se encuentra en un hito histórico de California, situado en la ruta de California 178. Aunque Freeman Junction desapareció a nivel físico, su trágica y complicada historia se mantiene como un símbolo de lo que le sucedió a tantos pueblos minúsculos y estaciones de diligencias alrededor del oeste. También sirve como un recordatorio importante de que estas tierras no fueron originalmente otorgadas a los colonizadores blancos que han dominado el país los últimos 300 años. Mientras que las comunidades indígenas han perdido la mayor parte de su soberanía, no todos los que intentaron sacudir la fundación de los nativos americanos vivieron para contar la historia, ni tampoco los pueblos que no lograron protegerlos, convirtiendo a todos los que sufrieron en la unión no solo en prisioneros de hombres libres, sino más bien en prisioneros de la consecuencia kármica. Estas son las verdaderas huellas de la frontera.